virtuales son una problemática social que están bajo la mirada de millones de usuarios. De hecho, los gobiernos preocupados por su crecimiento acelerado debieron tomar cartas en el asunto. Para poder entender la complejidad de estos nuevos delitos, es importante comprender qué son. Las estafas virtuales están consideradas un delito. La figura está recogida en el artículo 173, en su inciso 16 del Código Penal, que castiga con una pena de prisión que va de 1 mes a 6 años al que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Los más comunes son cuando uno trata de robarle a la otra persona las claves, las contraseñas, puede ser a través de un mail que le llega a la persona simulando que es de su entidad financiera o de algún elemento que esté usando. Desde la pandemia del COVID-19 se ha visto que las estafas virtuales están en alza dentro de los delitos. El equipo de respuesta ante emergencias informáticas de la Nación, CERT, que depende de la Secretaría de Innovación Tecnológica de la Nación, ha registrado un total de 591 denuncias relacionadas a delitos virtuales. Esta cifra significa un aumento del 261%, teniendo en cuenta que en 2020 se registraron 226 casos. Las consultas crecieron muchísimo porque crecieron muchísimo los casos. Se duplicaron prácticamente lo que es la pandemia, la finalización de la pandemia hasta ahora se han duplicado. Estamos hablando de casi 1.300, 1.500 denuncias que hay hoy contra 200 que había pre-pandemia, digamos, ¿no? Es un monto de casi 1.200 millones de pesos, digamos, que están en juego con estas cuestiones virtuales y sobre todo con esto del robo de identidad, digamos. Si bien los ciberdelitos son consideradas acciones ilegales que se realizan a través de dispositivos electrónicos o redes sociales, la realidad es que este tipo de engaños es de vieja data. Es como un cuento del tío, como se hacía antes de tocar los porteros eléctricos para ver si alguien abría. Estos son las llamadas que obviamente te pueden decir que tuviste un problema con tu cuenta, que hay que hacer un blanqueo, que hay que generar alguna cosa. Entonces vos vas siguiendo pasos de la persona que te llama y eso hace que te puedan robar la identidad. Los delincuentes van cambiando las técnicas, mejorándolas a raíz de la mejora también de los sistemas de alerta temprana de los bancos y las entidades financieras. Los delincuentes se han ido adaptando a los avances tecnológicos y han aprendido a utilizar las nuevas herramientas para hacer daños y prejuicios. A raíz de estas medidas, los especialistas debieron clasificar las estafas según tipo. A medida que no haya un perjuicio económico, ya no podríamos estar hablando de una defraudación. Lo que normalmente sucede es que mediante arriesgo de engaño se hace de datos de una persona, con esos datos se vulnera o se manipula un sistema informático para captar fondos de la víctima, transferirlos a un tercero y así causar el detrimento con el perjuicio patrimonial. Si bien todos podemos ser víctimas de estafas virtuales, los datos publicados por el Estado muestran que los adultos mayores son la franja etaria más vulnerable ante estos delitos. Cuando hablamos de estafas o de robo de identidad, del phishing, sí hay un índice mucho más importante de gente más vinculada a la tercera edad, con lo cual era una mayor denuncia desde ese sector porque se encontraban a veces como sin comprender del todo la mecánica del sistema más desde lo virtual. Claro, lo que busca esta gente es causar conmoción, captar la atención y causar conmoción, bloquear lo que es la defensa de la víctima. ¿Por qué? Porque si uno para un poquito y piensa, ya se da cuenta que hay algo que no cierra. Bueno, si hay algo que no cierra, generalmente es porque está mal, no porque está bien. Debido al boom de las estafas virtuales, el Banco de la Nación debió publicar una serie de normas
que deben cumplir las entidades bancarias y financieras para evitar que sus usuarios sean engañados. El consumidor tiene derecho a verse protegido si esa relación de consumo se ve alterada o quebrada de alguna manera. A raíz de todo esto que lo que ha sucedido, ya tienen especialmente un canal de atención especializada para este tipo de cosas, pero si no lo tuvieran, tenemos que hacer una denuncia por escrito, informando cuál fue el hecho lo antes posible, solicitando el bloqueo de la cuenta y solicitando sobre todo que no se haga ningún tipo de cobro ni débitos en las cuentas bancarias. Y obviamente el sistema funciona en base a la confianza. Digamos, ¿no? El sistema financiero y hasta el dinero como ente fiduciario funciona en base a la confianza. Los encargados y los que tienen la obligación de garantizar esa confianza son las entidades bancarias, porque ellos son los que nos proponen que usemos este tipo de aplicaciones, que usemos esas formas de utilizar la dinámica diaria. Con lo cual, sí son responsables. Y la verdad que en el 2021 la Secretaría de Comercio Interior de la Nación justamente lo sancionó en 10 millones de pesos. Más allá de las cuestiones mencionadas por los especialistas, es muy importante la prevención y estar atentos a las distintas maneras en las que se puede presentar este tipo de estafas. La palabra clave creo que es desconfiar. Desconfiar de todo mail, toda comunicación que se reciba del banco, un WhatsApp que diga que ganaste un sorteo, un mail que te cite a una reunión urgente con algún archivo adjunto. Hay que estar alertos y desconfiar. No dar datos para nada, cortar el teléfono. Si tienen interés, uno se comunicará con el banco y no el banco con uno. Nunca compartir contraseñas con nadie. En la pandemia, nosotros lo que teníamos era muchísima gente jubilada que le decían que bueno, había tenido un problema con su tarjeta de débito en el banco, entonces tenían que ir al cajero automático a realizar algunas operaciones. Tuvo problemas con vacunación COVID, pero también lo llamaban por vacunación de la gripe, para que justamente también la persona pusiera algún PIN, con lo cual no solo sufrían el robo de la identidad, por ahí la pérdida o el robo de los fondos que ellos ya tenían ahorrados, sino que aparte les tomaban los créditos. Cuando vos hablás con cualquier persona de un banco, de una empresa, del gobierno de la ciudad, de lo que sea, nadie te va a pedir ni códigos, ni información personal, porque esas informaciones ya las tienen. Si el delito ya se realizó, es importante que la víctima denuncie. De esta manera se va a sentar precedente y la justicia va a poder investigar los autores del hecho. Primero, comunicar inmediatamente al banco. Segundo, hacer la denuncia penal. En el ámbito, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, existe lo que es la UPEVICI, que es la Unidad Fiscal de Contravenciones y Delitos Informáticos. Ellos tienen muchos canales de atención por mail, por WhatsApp, por online, por teléfono, para recibir las denuncias. A las comisarías o a la fiscalía, digamos. Es como si fuera un delito común. O sea, a mí me roban la cartera en la calle o me roban el auto. Y en Cava también el Ministerio Público Fiscal de la ciudad tiene una unidad puntual de delitos cibernéticos. Y obviamente también pueden venir a la Defensoría. Las estafas virtuales son parte de la realidad hiperconectada en la que vivimos. Por eso es muy importante aprender a prevenirlas y a combatirlas con la adecuada educación financiera y tecnológica.